Hoy nos toca hablar de los trenes de engranajes, o sea, cuando vamos a combinar más de un par de engranajes. Ahí ya los vamos a denominar como trenes de engranajes. Entonces, ¿cuáles son los usos de este tipo de trenes de engranajes? Por ejemplo, cubrir grandes distancias entre los ejes. Cuando tenemos distancia entre ejes importante y por ahí, en función de costos y de un estudio previo, conviene hacer varios engranajes y no solamente dos, por ejemplo, ¿no? Dos grandes, por costos, como yo les decía. Además, también podemos trabajarlo como multiplicador de esfuerzos. El sentido de gira, si nosotros ponemos una rueda intermedia, en vez de dos engranajes ponemos tres, y hacemos el estudio, lo vamos a ver dentro de un ratito, el estudio cinemático, vamos a ver que me va a cambiar el sentido de gira. Cuando tenemos grandes relaciones de transmisión y lo tenemos que resolver entre solamente dos engranajes, a veces se complica, generalmente la mayoría de las veces. Cuando tengamos relaciones de transmisión múltiples, o sea, quisiéramos cambiar la relación de transmisión entre dos ejes, los cuales estamos combinando con engranajes. Tal vez podemos hacer un intercambio y eso lo hacemos a través de transmisiones por trenes de engranajes. Reducción de espacios, algunas veces, movimientos diferenciales, una entrada y dos ejes de salida diferentes, como vamos a ver, y por ejemplo, cuando tenemos cambio en la dirección de ejes. Podemos hacerlo a través de un par cónico o podemos hacerlo también a partir de trenes de engranajes sumando más de dos engranajes en un sistema. Fíjense algunos ejemplos. Estos trenes de engranajes pueden ser perfectamente de cualquiera de los engranajes que hemos estudiado hasta ahora. La condición que tenemos que tener es la condición que el engrane, por lo menos entre un par de dientes, tiene que seguir siendo como lo veníamos planteando hasta ahora. En el caso de arriba a la izquierda, bueno, todos los engranajes tienen que ser iguales porque uno va a estar combinado con los otros dos, entonces tienen que ser iguales. Pero en el caso de la derecha, el 1 y el 2, azules o celestes, tienen que ser, obviamente, tienen que cumplir las condiciones del engrane, pero los otros dos, los verdes, perfectamente podrían tener, por ejemplo, un módulo diferente. No así el de abajo a la izquierda, que como el de arriba, tiene que cumplir todos las mismas condiciones de engrane. ¿Todos cuáles son? El engranaje del medio, los tres engranajes exteriores de dentado exterior que lo están circundando, y el engranaje de dentado interior que toma a todos por igual. En el sistema este de diferencial, vamos a ver al final de este video, ahora lo vemos en una fotografía, la rueda, la corona, el helicoidal grande, tienen que tener un dentado específico, y los planetarios cónicos tienen que tener otro, o pueden tener otro, ya que no se combinan unos con otros. Pero los que están combinados entre sí, sí lo tienen que hacer. Bien, si hacemos una clasificación general de los trenes de engranajes, podemos ver dos grandes familias, dos grandes grupos. Estos son los trenes ordinarios, su nombre no viene de que sean de mala calidad, sino que no son complejos, sino que son simples. En realidad, para no llamarles trenes simples o trenes comunes,
porque después los vamos a dividir en dos tipos de trenes, simples y compuestos. A estos trenes les decía que sus ejes solo giran, pero están fijos en el espacio. Los engranajes giran los ejes sobre sí mismos, estamos de acuerdo en eso, pero los ejes no se desplazan en el espacio, no tienen movimiento relativo. Estos trenes entonces se pueden dividir en trenes simples, los que tienen una sola rueda por eje, ahora se va a simplificar un poquito más todo esto cuando veamos ejemplos, y los trenes compuestos, los cuales algunos de estos tipos de ejes deben tener por lo menos al menos dos ruedas girando en el mismo eje. ¿Cuál es la característica entonces fundamental? Que hay dos ruedas, dos engranajes que tienen la misma velocidad angular, porque giran fijas a un mismo eje. Y después tenemos la otra gran familia. La otra gran familia son los trenes planetarios. ¿Cuáles son? ¿O cuál es la característica fundamental de los trenes planetarios? Bien, que al menos algunas ruedas o engranajes, sus ejes giran alrededor de otro engranaje o de otro eje. Esa es la característica de este tipo de tren. Estos trenes planetarios pueden ser de engranajes planos. Planos se denominan los engranajes conaxoides cilíndricos, ¿sí? Los primeros que hemos estudiado, los engranajes de dientes rectos o de dientes helicoidales, pero cilíndricos. O también los planetarios esféricos, que derivan de los engranajes cónicos. ¿Se acuerdan que el engrane en un engranaje, en un par cónico, estaba involucrado dentro de lo que era una esfera? Bien. Y además vamos a ver los engranajes diferenciales. Los engranajes diferenciales, como el que está en el dibujo, en este esquema, abajo a la derecha, estamos hablando de un tren el cual tiene un eje de entrada, acá en el piñón de la corona, y dos ejes de salidas que son independientes del de entrada, pero dependientes entre sí. Podemos tener una entrada con dos salidas diferentes, las cuales vamos a ver una es dependiente de la otra. Muy bien, hablando de la nomenclatura, vamos a continuar con lo que estábamos utilizando. N1 vamos a llamarle al número de revoluciones por unidad de tiempo del engranaje conductor, Z1 entonces el número de dientes de ese engranaje, y el radio 1 al radio de la circunferencia primitiva del engranaje conductor. Vamos a llamar con el subíndice 1 a lo que es conductor y al subíndice 2 con lo que es conducido. Entonces, la relación de transmisión la vamos a definir como N2 sobre N1, o sea, el número de revoluciones del conducido sobre el conductor. Pero esta es una normalización, acuérdense. Bueno, entonces, ¿sí? Si tenemos en cuenta todo esto, podemos definir las relaciones que N2 sobre N1 va a ser igual a Z1 sobre Z2. Esto ya lo tenemos más o menos sabido, pero ahora va a ser muy importante porque entonces, cuando empecemos a sumar ruedas dentadas, vamos a utilizar siempre la misma nomenclatura y el mismo tipo de cálculo matemático aplicador. También podemos ver lo que es el par multiplicador o un par reductor, en función siempre de lo que denominamos esta misma norma. Si la relación de transmisión es mayor que 1, es multiplicador, y si la relación de transmisión es menor que 1, es reductor, teniendo en cuenta la rueda conductora y el piñón motor.
Y acuérdense siempre que la relación de transmisión de potencia y par también se mantiene en una rueda, uno, por ejemplo, para el momento motor, y en una rueda 2 para el momento resistente. La potencia, si no tenemos pérdidas, se mantiene en este tipo de sistema, que puedo transmitir potencia, y la potencia va a ser igual a la entrada y a la salida, si fuera un tema ideal, sin pérdidas en el medio, pero no así el par, el torque, como quieran llamarlo. El par motor, cuando no sea una relación 1 a 1, va a cambiar. Y esto es muy importante. Tren de engranajes ordinarios o simples. El más simple de todo, 3 engranajes más de 2, ya denominamos un tren de engranajes, entonces, más que un par de engranajes, y entonces vamos a utilizar lo que denominamos una rueda intermedia o parásita. Vamos a ver por qué se llama parásita. Esto se utiliza en la generalidad de los casos para o cambiar el sentido de giro del conducido. Fíjense que no es lo mismo que esté esta rueda parásita, esté o no esté. El sentido de giro, si fuera el de la derecha, el conducido, va a cambiar, obviamente, si son 2 o si son 3 los engranajes que están funcionando. Y además se utiliza muchas veces para alejar los ejes cuando necesitamos tener una relación entre la distancia de los ejes conducido y motor más grande, de mayor longitud. Bien, ¿cómo hacemos el cálculo cinemático de funcionamiento de revoluciones en estos casos? Lo que tenemos que hacer es simple. Yo podría plantear la relación de transmisión entre el engranaje 1 y el engranaje 2, si los numeráramos de esta manera, y cuando tengo la velocidad de giro del engranaje 2, plantear la relación de transmisión entre este mismo engranaje, que ahora sería el engranaje 1, con el engranaje 2, y ahí tendría la velocidad de giro del engranaje final. Si yo numero 1, 2 y 3, lo que puedo hacer entonces es ya armar un sistema matemático, físico también, que a mí me permita tener la relación de transmisión total del tren, que vamos a ver que no es ni más ni menos que el producto de las relaciones de transmisión parcial. Por ejemplo, entonces, podemos, ¿sí?, armar un sistema en el cual yo voy a plantear la relación de transmisión entre N3 y N1, que va a ser lo mismo que plantear la N2 y N1. Digamos, primero hago N3 sobre N1, después hago N2 sobre N3, y les había dicho que era exactamente lo mismo que plantear directamente los dos extremos. Teniendo ahora la numeración, para que quede claro, la numeración teniendo en cuenta que el primero es Z1, el segundo es Z3 y el tercero es Z2, teniendo como número de dientes. Bien, cuando planteamos este tipo de relaciones, vamos a ver que indefectiblemente vamos a tener un número de dientes en el engranaje intermedio, que va a ser el mismo, obviamente, porque es conducido en la primera relación y conductor en la segunda relación. Esto hace que todos los trenes de engranajes ordinarios se comporten de la misma manera. Y esto hace, obviamente, también que en todos los casos de trenes ordinarios podremos
tachar de nuestra fórmula, sea una, o dos, o tres, o n, ruedas parásitas, ir tachando tanto arriba como abajo, simplificando este número de dientes, quedando únicamente, como verán, el número de dientes inicial o el número de dientes final, dependiendo de cómo tomemos las reglas salidas en cada uno de los. Podríamos ver infinidad de ejemplos, los cuales van a resultar exactamente igual. Entonces, generalizando, vamos a decir que este tipo de tren ordinario va a tener ruedas parásitas que para lo único que nosotros las tenemos que tener en cuenta en función del cálculo cinemático es para el sentido de giro del eje conducido final. Pueden servir para otras cosas, obviamente, como yo les decía, para alejar el primero y el último eje, poner varias ruedas pequeñas y no dos grandes o varias grandes. Puede ser un cálculo de diseño diferente, pero en lo que respecta al cálculo cinemático queda claro entonces que los únicos cantidades de dientes que nos van a interesar es el del primero y el del último engranaje de la cadena. Fíjense entonces algunos ejemplos de utilización. Yo podría perfectamente sacar de contexto esta intermedia, alejándola y acercando de alguna manera, con alguna cremallera, perdón, con alguna algún agujero longitudinal que yo pudiera cruzar o mover el eje de alguna de estas ruedas y podría cambiar el sentido de giro de la U. Fíjense, en el caso de la derecha, es un poquito lo que estábamos hablando, también podemos hablar de algún tipo de sistema de embrague, podría ser muy rústico, el cual yo conecto o desconecto un tren con el otro y poder tener distintas velocidades de salida o distintos sentidos de giro de salida y poder así variar un poquito. Pasemos a los otros. Seguimos todavía con la familia de ordinarios, pero vamos a hablar ahora de los que son compuestos. Compuestos, habíamos dicho entonces que eran los trenes ordinarios que tienen, por lo menos en un eje, más de una rueda puesta en juego en el tren. Acostúmbrense a ver este tipo de trenes, visto, obviamente en 3D, mucho más fácil, más visual, para ver cómo se mueven, pero visto en planta o visto de perfil, muchas veces se utiliza este tipo de dibujo, que es una animación, pero van a ver muchos dibujos que se ven desde esta manera. Y después la otra es verlo, por ejemplo, de canto al tren verlo, por ejemplo, de arriba o de abajo, desde ese plano, como para también entender su funcionamiento. Como le estoy mostrando en este caso. Bien, yo podría utilizar la misma forma de cálculo que en el tema anterior de los trenes ordinarios simples. No, enseguida nos damos cuenta, porque cuando aplique el mismo concepto, que eso sí no cambia, y vaya viendo la relación de transmisión entre 1 y 2, y después la relación de transmisión entre 3 y 4, vamos a ver que 2 y 3 no tienen el mismo número de dientes. Si bien sí es la misma velocidad angular, obviamente como en el caso de los ordinarios simples, era el mismo eje, el mismo engranaje, ¿sí? Pero acá no tiene la misma cantidad de dientes. Entonces, cuando yo pregunté, ¿sí?, que la relación de transmisión entre 4 y 1 va a ser la relación de transmisión entre 2 y 1 multiplicada la relación entre 4 y 3, multiplicación de las distintas relaciones
de transmisión, el producto de ellas. Cuando plantee 2 y 1, voy a tener relación de dientes 1 y 2, entre Z1 y Z2. Y cuando plantee entre 4 y 3, voy a tener la relación de transmisión entre 3 y 4. Pero ahora 3 no es igual a 2. 3 no es igual a 2. Bien. Ahora se plantea otra forma de calcular en la cual intervienen todos los engranajes. Pero el concepto sigue siendo igual. Entonces, para resolver este tipo de trenes, que puede ser de 4, de 6 o más, ¿sí? Hasta puede ser de impares, digamos, puede ser un tren mixto, ¿sí? Que se esté mezclando, en algún caso que sea doble y en otro que sea simple, ordinarios y compuestos, pero no importa, mi relación de transmisión va a ser desde el eje de entrada hasta el eje de salida. Yo voy a tener que ir viendo cinemáticamente cómo voy realizando estos cálculos de relaciones de transmisión entre eje y eje para llegar a una relación final entre la entrada y la salida de cada uno de los trenes. Ejemplos de utilización. Muchos. Trenes ordinarios compuestos, más bien simples en el hecho, no por definición, sino simples en el hecho de su funcionamiento, o inmersos en sistemas un poco más complejos, como puede ser una caja productora de un motor grande, de un sistema, de cualquier maquinaria, como la que se ve en la segunda, a la derecha, en la cual tenemos varias etapas de estos trenes, como si fueran una cascada, algunos simples, otros compuestos. Por ejemplo, la primera etapa, una entrada de un tren simple, en el cual un par cónico entra y le da movimiento a su cónico a la salida, pero ese cónico a la salida a su vez le da movimiento por el mismo eje a la entrada de los sistemas, por ejemplo, que se ven ahí helicoidales. Y así se va dando un tren simple por un lado y luego que se hace ordinario compuesto. Por ejemplo, para hacer un cálculo un poquito más definido y llegar a una fórmula, ¿sí?, de cálculo, ahora entonces vamos a tener que utilizar la sumatoria completa de todos los trenes, perdón, del número de dientes de todos los engranajes que van a intervenir en este tipo de trenes, no como antes que era solo el primero y el segundo. En un caso típico, en este caso, es coaxial. Este es un caso específico, el cual la distancia entre centros de todos los ejes, del 1 y del 4, también tienen que ser iguales. Este es un sistema el cual va a necesitar dos condiciones. La condición cinemática del número de dientes y la condición de distancia entre ejes, el eje compuesto, entre 2 y 3, va a tener la misma distancia entre centros, entre 1 y 2, que entre 4 y 3. Esto es muy interesante en el cálculo de algunos sistemas, porque está limitado la distancia entre centros. Y nosotros sabíamos que había una correlación entre el número de dientes, el módulo y el radio, o el diámetro primitivo de todas estas ruedas. Lo habíamos visto como una ventaja de los engranajes helicoidales, que nosotros podíamos variar ese diámetro en función del ángulo de inclinación del diente sin variar el módulo. Y ahí podíamos trabajar justamente para solucionar algunos de estos problemas que se nos presentan. Igual, la forma de
solucionar el tema cinemático es la misma que estábamos viendo hasta ahora. Si yo quiero saber la relación de transmisión entre el eje 4 y el eje 1, N4 sobre N1, voy a tener que tener en cuenta, obviamente, Z1 sobre Z2 y Z3 sobre Z4. Ese producto me va a dar la relación de transmisión. Y además, tenemos que tener en cuenta este signo, más o menos, que no me va a cambiar el número final de revoluciones, pero sí voy a tener en cuenta si va a girar para un lado o para el otro. Voy a tener que tener en cuenta un signo convencional, por ahora, que lo que me va a dar es si gira para un lado o si gira para el otro, en función de la, obviamente, cantidad de ruedas que estén puestas en juego, y entre cada par de ruedas vamos a tener un movimiento contrario, siempre y cuando ambas ruedas sean de dientes externos. Si tenemos una rueda de dientes interna y otra externa, el sentido de giro es exactamente el mismo. No sé si se acuerdan las primeras animaciones que veíamos o videos que veíamos en ese caso. Ejemplo de utilización de lo que acabamos de ver, de los ejes coaxiales, o sea, trenes de engranajes compuestos de ejes coaxiales y las cajas de cambio. Las cajas de cambio de velocidad obviamente tienen este tipo de funcionamiento, que las veremos más adelante. ¿Cómo funcionan? Bueno, rápidamente, una caja de velocidad, una caja de cambio de un automóvil, un camión, etc. Bueno, seleccionando, están siempre los engranajes en contacto y yo selecciono cuál le doy torque. Todos están en vacío o todos pueden estar en vacío en un sistema, por ejemplo, embragado. Pero yo selecciono qué par, en qué momento, qué par de salida voy a tener enganchado. El resto queda en vacío. No funciona. Entonces hay un par de entrada y después elijo por qué par de salida acciono el eje de salida. Una caja. ¿Sí? Como siempre decimos en estos casos, en la presencialidad tenemos una caja de cambio que siempre en una clase práctica, teórico-práctica, la desarmábamos y la veíamos en funcionamiento. De cualquier manera, ahora en la virtualidad existen infinidad de videos, si quisieran ustedes incursionar en este tema. Como, por ejemplo, algunas de estas animaciones que nos pueden ilustrar al respecto. Pero yo, ¿cómo? De una manera mecánica, como este sistema de horquillas, ¿sí? A través de una palanca, puedo hacer este cambio, o de una manera electrónica, hidráulica, neumática, etc. Existen diferentes sistemas un poco más modernos, pero que en definitiva es exactamente lo mismo. Bien, y ahora entramos en la segunda parte del video, el cual vamos a tratar de ingresar otro concepto, que es la otra familia de trenes de engranaje que yo les decía que existían. Hasta ahora, todos los ejemplos que vimos, los ejes de los engranajes que formaban el tren estaban quietos. O sea, no exactamente quietos, sino con giro sobre sí mismos, pero no desplazándose en el espacio. Acá podemos ver, ¿sí? Por ejemplo, si bien el engranaje amarillo, ¿sí?, de esta rueda verde, está en una posición de su eje central quieto, solo con giro sobre sí mismo, el rojo no. El rojo tiene desplazamiento
alrededor, el eje del engranaje rojo se desplaza alrededor del eje del engranaje amarillo. A la derecha lo mismo, estos engranajes intermedios acá están girando alrededor del amarillo y gris. ¿Sí? Y supongamos, si esta rueda exterior fuera también en gran interno, este es un esquema solamente, también diríamos que gira solamente sobre su eje y no tiene un giro el eje de este engranaje exterior alrededor del resto. Pero sí los que están en ese plano intermedio es los celestes. Bien, yendo un poquito más a la realidad, acá tenemos ruedas de fricción, después se transforma obviamente en engranajes, en la cual la 1 tiene una velocidad de rotación, una omega 1, que gira a través de O1, pero a su vez tenemos una rueda de fricción, pero vamos a ya ir llamándolo engranaje, un engranaje B, ¿sí? Perdón, un engranaje 2, que tiene una velocidad omega 2, ¿sí? Girando, ¿no? Al cual vamos a llamar satélite, este otro engranaje es el planeta, los cuales están conectados a través de un brazo, ¿sí? Lo digo así porque es algo nuevo que interviene en este sentido, es un brazo, el cual también tiene una velocidad omega, que vamos a llamar omega B, omega del brazo. ¿Qué quiere decir esto? Que este brazo gira alrededor de O1. A través entonces de este brazo que gira con omega B alrededor de O1, se mueve con velocidad omega B el centro del engranaje 2. El brazo B, entonces, gira alrededor de O1 o del engranaje, o del eje del engranaje 1 con una cierta velocidad, haciendo entonces que la velocidad omega 2 esté en relación a la cantidad de número de dientes con su par, entre 1 y 2, pero además va a depender de la velocidad omega. Esto es la realidad y eso es a lo que vamos a llegar trabajando un poquito estos temas. Los trenes entonces planetarios o epicicloidales, muchas veces llamados de esta manera también, pueden ser entonces trenes simples, trenes compuestos, ¿sí? Que se transforman además en trenes planetarios porque se mueve un eje. Si yo dejara este brazo quieto, este mismo tren, ¿sí? Bueno, en este caso es solamente 2, pero supongamos que tuviéramos un brazo un poquito más largo y otro engranaje acá, sería un tren simple, ¿no? Un tren simple, no hay eje compuesto. Muy bien. Si yo tuviera entonces un tren de 3, que ya lo vamos a ver, un tren de 3, pero con brazo, y que se mueve ese brazo, se transforma entonces en un tren planetario simple. ¿Simple por qué? Porque el tren básico es un tren ordinario simple. Lo que pasa es que como se mueve un engranaje alrededor del otro, pasa a ser planetario. Este es un caso de un planetario compuesto, si este rojo, visto así en un plano y visto desde de la otra vista, acá arriba, si esto fuera un brazo móvil, ¿sí? Supongamos todo puede girar a través de este eje, cada uno de los engranajes está sostenido por un brazo. Bien, ¿cómo haría yo para el cálculo de la relación de transmisión
de este tipo de tren? Bueno, el concepto sigue siendo el mismo. La relación de transmisión final va a ser la relación de transmisión entre 1 y 2, el producto de la relación de transmisión entre 3 o 4 y el producto de la relación de transmisión de 5 hasta 5. Es N2 sobre N1 por N4 sobre N3 por N6 sobre N5. Bien, pero acá tenemos un problema, que es la relación de transmisión general. La podemos dividir nosotros entre una relación de transmisión absoluta respecto del bastidor, digamos, respecto del eje de coordenadas que yo tome, facial, sobre el cual se monta el conjunto completo, siempre que se encuentre en reposo. Pero además podemos definir un movimiento relativo, que es el movimiento relativo del brazo que se está moviendo. ¿Se entiende? Esto se puede solucionar, se puede calcular, como ustedes lo han aprendido a hacer perfectamente, y creo que han hasta visto ejemplos en la materia mecánica racional, con Aníbal. ¿Sí? Entonces, podemos definir para cada rueda dentada, o considerar, una rotación absoluta, que vamos a denominar NI. Vamos a denominarla de esa manera. Una rotación absoluta respecto del eje que permanece fijo. Velocidad angular absoluta NI. Una rotación relativa respecto del brazo B, supuesto fijo. Velocidad angular relativa NI'. Y además, como se ha estudiado en su momento, una rotación de arrastre. Movimiento del brazo B en torno al eje fijo, que define una velocidad angular de arrastre de la rueda o velocidad angular absoluta del brazo, denominada N del brazo NE. Por las expresiones del movimiento relativo, no queda otra que definir que NI va a ser igual a NI' más NB, que dicho de otra manera es la velocidad angular absoluta NI va a ser igual a la velocidad relativa respecto del brazo más la velocidad del brazo. Esto es bastante simple de entender. En realidad, la relación de transmisión del tren relativa al brazo, supuesto el brazo fijo, se obtiene por la relación de las velocidades angulares relativas. Y entonces la podemos definir como velocidad angular de la última rueda dividida la velocidad angular de la primera rueda. Si yo reemplazo y me paro arriba del brazo, puedo decir que I es igual a NN, dependiendo de la cantidad de ruedas que haya, menos la velocidad del brazo. Y también puedo definir entonces que N1' es igual a N1 menos la velocidad del brazo. La relación de transmisión va a ser el producto de las ruedas motrices sobre el producto de las ruedas conducidas. Esto no cambia. Y esto va a depender de qué tipo de tren haya en cada caso. Para recalcar y reafirmar el concepto, entonces, podemos decir que cualquier móvil, lo podemos estudiar, su movimiento lo podemos estudiar como una velocidad absoluta. La velocidad absoluta va a ser igual a una velocidad relativa con respecto, por ejemplo, en nuestro caso específico, esa velocidad relativa va a ser con respecto al brazo, más la velocidad de arrastre, la velocidad del brazo.
Eso es así. Entonces, aplicándolo específicamente a lo que nosotros tenemos, fíjense acá en la expresión que se denomina la fórmula de Willis, la fórmula de Willis, ¿qué es lo que hace? Él lo que hace es decir, bueno, yo me paro arriba del brazo. ¿Qué pasa entonces si yo me paro arriba del brazo? Y si yo me paro arriba del brazo, la relación de transmisión es esta. La velocidad con respecto al brazo dividido la velocidad con respecto al brazo de rueda n, dividido la velocidad con respecto al brazo, por ejemplo, de la primera de la conductora. Muy bien. Entonces, lo que hace decir, pero esto, ¿qué es la relación de transmisión del tren ordinario, sin movimiento, porque estoy parado arriba del brazo? También sé, por lo que vimos recién, que es igual a esto. Esto sale de, en cambio, del lado del signo igual solamente de las variables, porque NB era igual a esto más esto. Si yo lo pongo del otro lado, obviamente, ¿sí?, cambio el signo de NB. Muy bien. ¿Esta es la relación de transmisión del tren? No. Esta es la relación de Willis. La relación de transmisión del tren va a ser la relación de transmisión del eje de entrada con el eje de salida del tren que sea. Eso no cambia. Pero entonces, ¿para qué me sirve esto? Para resolver numéricamente mucho más simple. Y ahí sí vamos a ver entonces cualquiera de estos casos. Si yo digo que la relación de transmisión de este tren, que son dos engranajes, es muy simple, por eso pongo este como primer caso, ¿sí?, pero puede ser cualquiera, el cual es muy simple. Y yo digo, bueno, la relación de Willis, para no llamar la relación de transmisión del tren, la relación de Willis me dice que, ¿sí?, la relación es igual a N2 menos NB sobre N1 menos NB. Y 1 y 2, porque es el caso de dos engranajes. Muy bien. Siempre, como tenemos tres variables, N2, N1 y NB, N2, N1 y NB, la N del brazo, para que esto sea real, una de las tres tiene que ser 0. Una de las tres tiene que ser 0. Vamos a ver el caso de N1, 0. ¿Por qué? Supongamos que N1 sea el engranaje del medio, gris más oscuro. Si este se hace 0, entonces yo puedo obtener una relación de el brazo, del movimiento del brazo con respecto al movimiento, teniendo que el movimiento del brazo también es la entrada o la salida al tren. Muy bien, entonces, si N1 es igual a 0, N1 igual a 0, me queda que N2 menos NB es a menos NB. ¿Y por qué tomo esta manera? Porque yo adopté que N1 es igual a 0. Entonces, esto ahora sí va a ser igual a la relación de transmisión del tren como si el brazo estuviera quieto, porque yo estoy parado arriba del brazo. Entonces me da signo negativo, porque la relación es diferencia de velocidades, R1 sobre R2, menos R1 sobre. Si resuelvo ahora esta ecuación, con los datos que tenga reales de mi tren, voy a llegar a una relación entre N2 y NB, que es lo que sí yo quiero como relación de velocidades de mi tren, teniendo en cuenta si N2 es la entrada y NB la salida, o al revés, NB la entrada y N2 la salida, tengo esta relación. Esta relación es, sí, la relación del tren. Podría entonces ahora tomar cualquier tipo, esto es exactamente lo mismo que hemos visto recién, entre dos velocidades. Obviamente, como es la misma, me tiene que dar la misma velocidad. ¿Sí?
Pero no es lo mismo que yo hubiera tomado a N2 como cero. No va a ser lo mismo. Si yo resuelvo en la, y van a ver que da otro tipo de relación. ¿Y qué pasa además si NB es cero? Si yo pongo a NB cero, la velocidad del brazo cero, y bueno, me queda un tren ordinario, sea simple o compuesto, depende del caso. Entonces son simples. En realidad esto ni siquiera sería un tren. Sería dos engranajes, si el brazo es cero, sería solo dos engranajes funcionando. Fíjense, este es un poquito más complejo, pero conceptualmente exactamente igual. Fíjense ahora que tenemos 1, 2, 3 engranajes. 1, 2, 3 engranajes. El anillo externo como un engranaje interno, de dientes internos. Esta es una forma de verlo. Esta es otra forma esquemática de verlo, que se ve mucho en la bibliografía. Tengo un brazo que se mueve, y eso también pertenece a un sistema, ¿sí?, del brazo que yo le puedo dar el eje portaplaneta, que se llama. Ese tiene un movimiento, y en las maquinarias yo puedo obtener un movimiento de ese buje, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cómo lo armo ahora? Bueno, es siempre igual, tengo que optar por un engranaje de entrada y un engranaje de salida, ¿sí?, para resolver el tren que no es planetario. En este caso tengo estos tres engranajes. Si el eje, el brazo estuviera, perdón, no el eje, el brazo estuviera quieto, yo tengo 1, 2, 3 engranajes no planetarios y tengo que resolver ese tren, que es el que se resuelve acá. Relación de transmisión del tren cuando yo estoy parado en el brazo. N3 menos NB sobre N1 menos NB, siempre se arma de esta manera, va a ser igual a la relación de transmisión yo parado en el brazo, la relación de UI. Y eso va a ser igual a Z1 sobre Z3, porque esta pasaría a ser una parásita. ¿Y cuál es el signo? Bueno, hay que ver. Si esta gira como las agujas del reloj, supongamos, como las agujas del reloj, esta gira en contra de las agujas del reloj, y esta como gira, igual a esta, contra las agujas del reloj. Muy bien, entonces entre la primera y la última tenemos un signo negativo, signo contrario. Bien, resuelvo y me da esta relación de transmisión. Si N1 es igual a 0, tomando a N1, por ejemplo, el central. Yo podría tomar N2 igual a 0 y no, se traba esto y no funciona. Yo puedo tomar N1 o N3. Y además N2 matemáticamente no influye en el resultado. Bien, esta es la forma de ir encarando cualquier tipo de trenes planetarios. Este es el mismo caso anterior, pero con 3 engranajes en vez de uno solo. ¿Sí? Pero el tren es exactamente lo mismo. Estén los 3 engranajes en vez de estos 3 estoy hablando, en vez de poner uno solo de estos, ¿sí?, no cambian nada el sistema de funcionamiento. Estos 3, por ejemplo, se vinculan con un mismo brazo. En este caso, entonces, estoy poniendo a N3 como engranaje 0, el de afuera. Cuando resuelvo, da similar. Bien, veamos como ejemplo un engranaje, un tren de engranajes compuesto. Fíjense, este es un tren compuesto. 1, 2, 3, 4, pero este es doble. Entonces ya no es un sistema en el cual se podía ir Z y Z, se simplificaba, porque era una parásita. Acá no tengo una rueda parásita, tengo un sistema compuesto. Entonces lo único que cambia es, bueno, ¿cómo resuelvo ese tren?
¿sí? Z1 sobre Z2 por Z3 sobre Z4. ¿Sí? Muy bien. N4 menos NB sobre N1 menos NB va a ser igual a más menos la resolución del tren ordinario en estos casos. El signo ya sabemos por qué es, y en este caso quedaría, como yo sé el signo de cada uno de los trenes, de la resolución. Bueno, lo que hago es fijar el brazo, porque es la relación de Willis, estoy arriba del brazo, lo fijo, y digo, si este tiene un giro de aguja del reloj, este tiene un giro en contra de las agujas del reloj, igual que este que tiene en contra de las agujas del reloj. Y entonces este volvemos a tener como las agujas del reloj. ¿Cómo es entonces el signo entre el primero y el último? Igual. Positivo. Igual el signo, digamos, el sentido de giro. Entonces se transforma en un signo positivo el que va a ir a ver. ¿Qué sería esto? Si N1 es igual a 0, N1 es 0, perdón, entonces N4 menos NB sobre menos NB es igual a positivo. Despejo, hago un pequeño despejo, y entonces ahora me queda una relación de N4 sobre NB que es igual a N. Yo esto lo puedo transformar en una constante, en un número, en función de la relación de dientes. Entonces yo voy a tener que, en función de esta relación de dientes, obviamente, depende de qué cantidad de dientes le pongo a cada engranaje, yo voy a tener una relación de transmisión entre N4 y el brazo. Sería algo parecido, esto que estamos viendo ahí sería algo parecido a lo que vimos recién, salvo una combinación más que es este engranaje verde. ¿Sí? Esto se lo dejo para que lo resuelvan ustedes, cómo sería en este caso este tipo de resolución. Les doy una ayuda, la única diferencia es el signo, el sentido de giro de la última. Bien, algo un poquito más complejo, y hasta acá llegamos, un poquito de complejidad, ¿sí? Un sistema que fue muy famoso en su momento, el cual era multiplicador, un tren de engranaje multiplicador planetario, el cual se utilizaba para las hélices de los aviones. ¿Vieron esos aviones con motores frontales, los cuales el motor tenía una cierta aceleración, una cierta cantidad de vueltas, pero la hélice se necesitaba que tuviera muchas más, ¿no? Era un sistema mecánico para lograr esto. Y bueno, tenemos un sistema que es un tren que se puede definir desde 1, que es la salida, hasta 4, a través de un sistema 5 también. Bueno, se los dejo también como trabajo para que puedan practicar este tipo de trenes, y ante cualquier duda, obviamente, la consulta. Bien, algunas animaciones para que tengan en cuenta cómo yo del brazo puedo sacar movimiento. Del brazo yo puedo sacar movimiento. El eje de salida ahí en el brazo. Bueno, lo que yo les decía hoy, fíjense, estos puede ser de uno solo o de varios. ¿Sí? Yo tengo ahí el eje del brazo, sería el eje amarillo de estos tres. Los tres puede ser uno solo o puede ser tres. Normalmente se subdivide la fuerza y se hace más constante el sistema. Algunos sistemas de multiplicación,
o de reducción a través de una salida en motorreductores o en multiplicadores de mar. Son todos ejemplos. Bien. Y el tren diferencial, ahora sí, ya para redondear el tema, el tren diferencial es un tren que habíamos dicho en el cual tiene un eje de entrada, con el movimiento que viene de entrada con el piñón, la corona, y esta corona que tiene todo un bastidor que hace mover todo, ¿verdad? ¿Se entiende? Esto está unido a la corona. Entonces, cuando gira la corona, gira todo esto, este bastidor gira con la corona. Esto es lo que hay que entender. Gira el bastidor con la corona. Los dos ejes tienen bujes. Un buje acá y otro buje acá. Un buje acá y otro buje acá. Muy bien. ¿Cómo se transmite el movimiento? A través de los cónicos. A través de los cónicos. Cuando la fuerza de roce entre un eje, entre este eje y este eje es exactamente la misma, la que se transfiere en los cónicos es igual. Entonces, estos dos ejes giran a la misma velocidad que el bastidor. Gira todo junto. Eje, bastidor, no hay movimiento relativo entre los satélites. Gira todo junto a la relación de transmisión de entrada, piñón, corona, salida. El tema es cuando uno de estos dos ejes empieza a tener más fuerza de roce que el otro, a través del funcionamiento básico del diferencial, que es tener una velocidad relativa diferente entre eje y eje. Bien. ¿Qué pasa entonces? En ese caso, va a haber una velocidad de salida diferente. ¿Por qué? Porque va a haber movimiento relativo entre estos engranajes cónicos. Se va a mover más, relativamente, un eje que el otro. Porque el otro, si bien todo esto gira, por ejemplo, supongamos que el bastidor, esta corona, gira a 1000 RPM. Pero este eje tiene una velocidad diferente con respecto al otro, ¿sí? Porque uno gira para atrás y otro para adelante. Entonces, uno acelera su velocidad y el otro disminuye de esas 1000 RPM. Pero siempre en relación un eje con el otro. Hay una cierta relación. ¿Y cómo llegamos a esa relación? Los ejes diferenciales, entonces, pueden ser tanto de relaciones cilíndricas como cónicos. Bien, esto es cuando funciona todo a la misma velocidad sin el engranaje cónico intermedio teniendo funcionamiento. Una animación para entender un poquito de lo que estaba hablando. En la figura de la derecha se ve cuando uno de los ejes de salida está quieto, se lo pone sin funcionar, entonces toda la velocidad sale a través del otro, que vamos a ver en las fórmulas, es justamente el 2. Es una diferencial en serio. Y una relación de proporcional entre la salida de uno y el otro. Esto es una animación cuando tenemos un giro en las ruedas. La distancia de arco de giro va a ser diferente. Entonces se necesita una diferencia en la velocidad de un eje con el otro. Y si utilizamos la fórmula de Willis para resolver esto, aplicamos entonces N2 sobre menos NB sobre N1 menos NB, ¿sí? El signo es negativo, porque la diferencia, o sea, las direcciones de movimiento son contrarias. Y si tenemos entonces que los
número de dientes van a ser iguales, porque los planetarios son iguales, cuando hago la resolución, vamos a ver que NB es igual a N2, si N1 es igual a 0. O sea, que si N1 es igual a 0, si uno de los ejes yo lo dejo quieto, el otro eje va a tener el doble. El brazo va a tener, o sea, N2 va a ser el doble de la velocidad de entrada, o sea, la velocidad del brazo. Yo tomo la velocidad de la corona como velocidad del brazo. Eso es lo que me da la matemática. Bien, el diferencial del auto es un tipo de tren diferencial. Esto nosotros lo hemos visto como trenes diferenciales en general, que tienen una entrada y dos salidas diferentes, pero dependientes una de la otra. El diferencial del auto está diseñado específicamente para un uso determinado. Bueno, autobloqueantes, etcétera, etcétera, son otras formas de trabajar con los diferenciales. Bueno, esto es todo por hoy en el tema de trenes de engranaje, y ante cualquier duda o consulta, no dejen de hacer.